Muy buenos días a todos y todas. Qué honor saludarles. Quiero comentarles que voy a hacer un proceso de operacionalización de las variables en esta clase, en este video, para poder extraer de acá dos elementos importantes. Número uno, el bosquejo de temas, que más tarde nos servirá para fundamentar nuestro marco teórico, y la operacionalización de las variables nos llevará también a realizar los instrumentos de investigación, los cuestionarios que vamos a usar en una entrevista o la guía de preguntas, perdón, que vamos a usar en una encuesta o la guía de preguntas que vamos a usar en una entrevista. Así que bienvenidos y bienvenidas. Voy a llevarlos a un caso práctico que nos permita comprender de mejor manera lo que voy a ejemplificar ahora. El paso número uno será entonces entender el tema, ¿verdad? Que estoy planteando, que usted sepa, que esté seguro o segura de que el tema que usted está planteando es un tema que llena las características de un tema de investigación. Entonces, para tal efecto, yo voy a proponer acá trabajar, por ejemplo, desintegración familiar. Vamos a ver, desintegración familiar. Partiendo del supuesto que este es un tema que a mí me preocupa como investigador, del cual yo quiero conocer en un contexto en específico para poder profundizar y poder aportar con los conocimientos que obtenga de un proceso de investigación. Entonces, me preocupa la desintegración familiar. Pero cuando veo este escenario, debo entender que las investigaciones tienen varias aristas y que yo soy quien decide qué arista le voy a dar a los procesos de investigación, porque, por ejemplo, aquí podríamos hablar de una investigación que tenga, por ejemplo, relación con la economía. Y entonces podría yo relacionar acá la desintegración familiar con la economía de un pueblo. O podría desarrollar la desintegración familiar y su relación con el estado emocional, por ejemplo, con el estado emocional de las personas o de las familias. Podría relacionar la desintegración familiar, por ejemplo, con la organización comunitaria. Es decir, puedo buscar cualquier variable, pues tal vez no tanto que cualquiera, sino una variable que realmente tenga relación y que yo también tenga interés de poder hacer una investigación para tal efecto. Entonces, desde este punto de vista, estoy partiendo de que usted como investigador tiene una idea de lo que quiere investigar, puesto que usted ha decidido o ha elegido este tema que está trabajando en este momento. Entonces usted dice, bueno, yo voy a hacer una investigación en esta o en otra área, ¿verdad? Entonces yo para este efecto voy a relacionar la desintegración familiar con el estado emocional de los hijos. Me voy a especificar a los hijos porque si digo familia englobo a todo y me parece que es mucho y no me va a dar el tiempo para hacer la investigación. Entonces voy a trabajar con hijos. Diré entonces desintegración familiar y su efecto, si es lo que yo quiero investigar, si es el efecto, puede ser otra cosa, puede ser la repercusión, puede ser la implicación, puede ser lo que usted estime pertinente. Y su efecto en el estado emocional de los hijos. Hasta ahí está planteado el tema. Ya de aquí en adelante usted decide, ya usted lo contextualiza, por ejemplo, de los hijos. En las familias de la zona uno del municipio de San Marcos. Mire, ahí yo le di a una contextualización para saber que no son las familias de un departamento, de un municipio entero, sino dije específicamente que son de la zona uno del municipio de San Marcos. Dos elementos importantes que usted tiene que tener claros aquí en este momento. Número uno, usted debe saber que la investigación, para tal efecto, si es una investigación cuantitativa, va a tener, en este caso, dos variables. Entonces, las voy a identificar acá. Mis dos variables serían estas, mire. La número uno sería desintegración familiar, sería mi primera variable. Y la variable número dos sería estado emocional. Esas serían las dos variables que yo estoy investigando. Entonces ahora me voy a dar a la tarea de identificar cuál depende de cuál. ¿La desintegración familiar depende del estado emocional o el estado emocional depende de la desintegración familiar? Y la respuesta es
que el estado emocional depende de la desintegración familiar. Entonces, a esta variable yo le voy a llamar variable dependiente, porque esta depende de la otra. Y a esta que no depende de nada, bueno, tal vez podría depender, pero en otra investigación dependería de la comunicación, de la economía, etcétera. Pero para este estudio, esta variable va a ser una variable independiente. Estos son dos aspectos que tengo que tener muy claros, ¿bien? Como número uno. Hasta ahí espero que estemos bien y que vayamos claros. Ahora, voy a proceder a plantear acá el tema de la operacionalización de las variables. Ahora voy a proceder a operacionalizar. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se operacionaliza? La operacionalización u operativización de una variable no es más que llevarla ahorita mentalmente a un terreno práctico. Y para que yo la pueda llevar, para que yo pueda ir a ese terreno práctico, entonces voy a proceder a plantearla en una tabla. En esta voy a colocar, en algunos autores nos dicen que primero coloco el objetivo para que yo no lo pierda de vista. Creo que ya en una clase anterior les enseñé y no coloqué el objetivo, entonces para no confundirlos no lo voy a hacer. Voy a colocar primero la variable, después voy a colocar la dimensión, después voy a colocar un indicador y después voy a colocar la pregunta y aquí voy a colocar el instrumento. Algún aspecto podría ser menos indispensable que otro en la medida que usted lo estime pertinente. Bueno, voy a empezar entonces acá con la variable. Aquí voy a colocar primero la variable independiente. En este caso ya la tengo acá clara, la voy a copiar, aquí tengo, y después voy a colocar mi variable dependiente, que en este otro caso también ya la tengo clara, y la voy a colocar acá. Hasta ahí espero que yo vaya bien, que me dé a entender. Tengo mis dos variables, variable independiente y variable dependiente. Ahora, voy a dimensionar esta primera variable. Es decir, ¿qué campos abarca la desintegración familiar? Entonces le voy a buscar unas 4 dimensiones. Aquí voy a ejemplificar, por ejemplo, la desintegración familiar, un campo que abarca podría ser la comunicación. Entonces digo, ¿por qué se desintegra una familia? Ah, porque no existe una buena comunicación. Entonces, un campo que puedo trabajar acá es la comunicación, una primera dimensión. Una segunda dimensión podría ser, por ejemplo, los derechos de los miembros que no se cumplieron, no se respetaron, y entonces podríamos hablar de obligaciones y derechos. Bueno, si quieren, podría dejarlo como dos, obligaciones una y derechos otra. Usted hace una pregunta, mire, ¿y por qué se destruyó su hogar? Sí, porque él no cumplió con sus obligaciones o porque ella o él nunca respetó mis derechos, ¿verdad? Y otra podría ser, por ejemplo, su estructura. Eso pudo haber pasado en un proceso de desintegración familiar. Obviamente, cuando yo hago las dimensiones de mi investigación, primero tengo que estar seguro que estas son y que son los campos que yo quiero abordar más tarde y que me van a servir en un proceso de investigación. Cualquiera las puede cambiar. Usted puede tener un criterio diferente al mío y usted me podría decir, disculpe, pero yo pienso que la desintegración familiar tiene otras dimensiones y todo es válido porque usted tiene un criterio y lo va a relacionar también al contexto a donde usted va a investigar. Pero aquí me quiero ir a este escenario. Mire, para no confundir acá, voy a hacer una tablita. Solo les pido paciencia acá un ratitito. Voy a hacer una tablita un poco más específica para no confundir, para que usted vea a manera de cómo organizar su operacionalización y la voy a dejar ahí. Mire, ahora a esta dimensión le voy a sacar indicadores. ¿Cuántos indicadores? Le voy a sacar unos 4 indicadores. ¿Qué es un indicador? Es cómo se ve reflejado, cómo se ve reflejada esta dimensión en la sociedad. Es decir, en la vida real, ¿cómo se ve reflejada la comunicación? Ah, usted me podría decir, bueno, yo digo que la comunicación se ve reflejada a través de un diálogo.
porque no, una comunicación no es un proceso unilateral, sino es bilateral. Entonces, a través de un diálogo, bueno, a través del diálogo. ¿De qué más? ¿O de qué otra manera se ve indicada esta dimensión en la persona o en la sociedad o en una familia? Pues usted me podría decir a través de la comprensión, si el hablante, si el oyente comprende al hablante. Podría ser a través de la eficiencia o podría ser a través de la efectividad. Y usted me dice, bueno, yo creo que esas serían las cuatro manifestaciones en la vida real que se miraría en el proceso de la comunicación. Obligaciones. ¿Cómo se ven reflejadas las obligaciones en una persona o en la sociedad? A través de su cumplimiento. A través de su cumplimiento. Pero alguien me podría decir, pero antes de cumplir, tendría que conocerlas. Entonces, a través del conocimiento de las obligaciones, cumplimiento, a través de la socialización, por ejemplo, y podría ser que las obligaciones se vean reflejadas en una persona o una familia a través de la ayuda o de la cooperación, por ejemplo. ¿Ve? Entonces ahí ya tengo cuatro indicadores de la dimensión. Los derechos, pues podría ser también a través del conocimiento, a través de la empatía que se tenga de ambos, de los miembros para que se cumplan los derechos. Podría ser a través de la dignidad que nosotros tenemos o que tienen sus miembros para cumplir los derechos de una persona. Y podría ser que los derechos se vean reflejados acerca de espacios dignos, por ejemplo, para que participen. Entonces le voy a llamar mejor participación. Esto es algo que estoy diseñando en el momento. Ahí les pido disculpas si algo no sale como tal, pero no es algo previsto, sino es algo que estoy diseñando. Y luego la estructura. ¿Cómo se ve reflejada la estructura de una familia? Pues a través de sus miembros, a través de su clasificación, por ejemplo, si es una familia extendida, es una familia nuclear y a través de la jerarquía que se manejan, es decir, existe ahí papá, mamá, hijos, hermanos, etcétera. Y ahí lo tengo, mire, ahí ya llevo este primer proceso. Voy a cambiar. Ahí ya llevo este primer proceso. Y les voy a dejar a una sola mirada a ustedes la primera variable. Miren, ahí ya tengo mi primera variable. Tengo la primera variable que es desintegración familiar. Ya la hice. Tiene cuatro dimensiones y cada dimensión tiene cuatro indicadores. Después viene acá una pregunta. Vamos a hacer un poquito más grande este espacio porque sí lo vamos a necesitar para plantear una pregunta. Por ejemplo, ahora la pregunta sale de cada indicador. ¿Existe diálogo en su familia, por ejemplo? Miren, ¿existe comprensión en la familia? ¿Se demuestra eficiencia en lo que se hace? ¿Hay efectividad en sus miembros? ¿Ven? Y voy a hacer las preguntas de cada indicador. ¿Tiene conocimiento de sus obligaciones? ¿Existe cumplimiento de sus derechos, de sus obligaciones? Miren, socializan todos los días. ¿Existe cooperación en sus miembros? Ya llevo dos dimensiones. Mire, tercera dimensión. ¿Conocen sus derechos?
¿Hay empatía en la familia? ¿Respetan la dignidad de sus miembros? Y vamos a preguntar si hay participación efectiva de sus miembros. Ahí saqué la tercera, voy con la cuarta, miren. Y aquí voy a hablar de estructura, entonces le pregunto, ¿cuántos miembros tiene su familia? ¿Su familia es extendida? ¿Su familia es nuclear? ¿Se respeta la jerarquía en sus miembros? Y ahí saqué todas las preguntas. Mire, de cada indicador le saqué una pregunta. ¿Qué procede ahora? Voy a definir acá qué instrumento usar. Yo dije que acá voy a usar un cuestionario de preguntas. Entonces aquí le podría llamar al título instrumento y le voy a llamar instrumento, pero a más de instrumento le voy a llamar también técnica. Instrumento y técnica. Entonces aquí voy a usar un cuestionario y voy a usar una encuesta. ¿Ve? Hasta ahí en este momento tengo hecha la operacionalización de mis variables de la primera variable. Les voy a pedir un momentito acá, perdonen, solo voy a... Perdonen ahí, había olvidado conectar la computadora y se me estaba descargando. Bueno, doy seguimiento entonces. Aquí en este momento ya tengo hecha la operacionalización de mi primera variable. Esta variable ya está completa. Ya sé qué instrumento voy a usar, que es un cuestionario de preguntas o una guía de preguntas y que la técnica que voy a usar es una encuesta. Ya eso lo tengo claro. Voy a repetir el mismo proceso con la segunda variable, que yo por efecto de tiempo no lo voy a hacer, pero la segunda variable voy a hacer exactamente lo mismo que yo hice en la primera. Ahora, de aquí saco dos elementos. Número uno, por ahí parece que hay un poco de dudas. Bosquejo de temas. Este bosquejo de temas me va a servir para la construcción de mi marco teórico. Para no perder entonces la línea, los temas los voy a sacar de acá. ¿De dónde? ¿Cuál sería mi título? Desintegración familiar. ¿Cuál podría ser un primer subtítulo? Voy a enumerar acá. Voy a bajarle un poquito. Desintegración familiar. Primer subtítulo, comunicación. ¿Ve? Comunicación en la familia. Aquí lo puedo adecuar porque lo de arriba solo me está sirviendo de guía, no necesariamente es literal como está escrito. Mire, diálogo y comprensión en la familia. De aquí puedo sacar los subtítulos. Mire, diálogo, comprensión. Ahora, comunicación en la familia. Subtítulo, diálogos familiares, comprensión familiar. ¿Qué más decía? Eficiencia y efectividad. Mire, esos son subtítulos del número 2. Ahora hablé de obligaciones de la familia, ese ya sería número 3. Mire, obligaciones de la familia y ahí hablé de conocimiento, cumplimiento, socialización y cooperación. Conocimiento de las obligaciones, cumplimiento de las obligaciones. Ahí puedo sustituir el término para no redundar. Y también hablábamos de socialización y cooperación. Socialización de las obligaciones de la familia, cooperación familiar, etcétera. Mire, ¿de dónde estoy sacando los subtemas?
Los estoy sacando de las dimensiones y y de los indicadores. De aquí estoy sacando mis subtemas. ¿A qué le llamo bosquejo? Al listado de subtemas. Ahora, el marco teórico, ¿qué va a hacer? El marco teórico ya va a llevar la definición. Por ejemplo, desintegración familiar. Según Augusto Comte, sociólogo reconocido, indica que desintegración familiar puede definirse, y lo defino, ¿mi? Y aquí sigo escribiendo de la desintegración familiar. Es decir, el bosquejo de temas es la guía que yo voy a definir en el marco teórico. ¿Para qué le sirve al investigador hacer un marco teórico? Para que usted como investigador se empodere de este tema. Porque cuando usted vaya a hacer la investigación, usted tiene que estar empoderado de este tema, saber qué es desintegración familiar, cómo son los procesos de comunicación en la familia, etcétera. ¿De dónde saqué el bosquejo entonces? Lo saqué de acá, de las dimensiones y de los indicadores. Y ahora, ¿qué otra cosa saco acá? De aquí, de esta operacionalización, salen mis instrumentos de investigación. ¿Qué es un instrumento? Podría ser el cuestionario de preguntas para la encuesta. Mire, ¿de dónde sale el cuestionario de preguntas? ¿Qué requisitos lleva el cuestionario de preguntas? Requisitos que lleva. Primero lleva un encabezado donde usted le va a escribir universidad tal y tal, el nombre de la institución, el nombre de la carrera, el nombre del tema que está investigando y agrega las indicaciones para hacer el consentimiento informado, es decir, que la gente que responda esté consciente que esa información que usted va a obtener será para fines estrictamente académicos y que se le dará un uso efectivo a esa información. Entonces usted le puede escribir, por ejemplo, indicaciones. A continuación se le presenta una serie de preguntas relacionadas con el tema desintegración familiar y su efecto en el bienestar emocional de los hijos de la zona 1 del municipio de San Marcos. De manera atenta y respetuosa se solicita responder de manera sincera a cada una de las preguntas que se le plantean. Los datos serán utilizados única y estrictamente con fines educativos para el enriquecimiento del acervo cultural y el conocimiento de la sociedad en general. Le agradecemos de antemano responder a las preguntas. Y aparecen las preguntas. ¿De dónde las saco? Las preguntas ya las tengo hechas, que están acá, mire. Me voy a llevar una solo para ejemplificar y para que usted me comprenda cómo debe hacerlas. Me voy a llevar estas del primer indicador. Las voy a copiar literalmente y me las voy a llevar para allá. Las tengo acá, mire. Aquí hay un detalle importantísimo, que usted como investigador va a adaptar estas preguntas. Mire, entonces ya aquí aparece pregunta número 1, depende para quién, porque recuérdese que usted va a hacer 3 unidades. En este caso, por ejemplo, usted va a entrevistar a los padres, usted va a entrevistar a los hijos y usted va a entrevistar al alcalde porque usted estimó pertinente que estas 3 unidades de análisis son las que le dan a usted la información relacionada al tema. Entonces, si la pregunta es para el padre, se la dejo adaptada para el padre, obviamente. Entonces, para un padre de familia, estará bien que yo le pregunte, ¿existe diálogo en su familia? Sí, porque él, pues, incluso aquí hasta le podría preguntar, ¿existe diálogo, por ejemplo, efectivo con su pareja? Bien, pero el meollo de la pregunta no cambia. Lo único que cambia acá solo es la estructura de acuerdo al nivel. Mire, entonces si esta es para el padre, le hago las preguntas de acuerdo al padre. Para el padre o la madre, ¿verdad? Esposo u esposa. Si no fuera para ellos, voy a suponer que esta segunda pregunta no es para el padre, sino es para el alcalde de la comunidad. Entonces yo le digo, ¿existe comprensión en las familias de su comunidad? Porque se supone que el alcalde conoce a las familias de su comunidad. ¿Ve? Entonces ya la adapté para ellos. Si la número 3 fuera para los hijos, entonces le cambio este término, porque el término de eficiencia tal vez el niño no me lo va a comprender.
Pero mire, se muestra, por ejemplo, le puedo decir claridad en lo que se hace en su familia. Le hice la pregunta al niño. Es decir, ustedes van a hacer un instrumento para cada una de sus unidades de análisis. Si tienen alcalde, le van a hacer 30 preguntas, por ejemplo, al alcalde, 30 preguntas al niño y 30 preguntas a los padres. Las preguntas son las mismas, solo se adaptan para cada nivel. ¿Por qué? Porque después nosotros vamos a hacer un proceso al que le vamos a llamar proceso de triangulación, donde vamos a triangular los resultados que obtuvimos en nuestra investigación. Vamos a ver si es lo mismo, si los datos coinciden o difieren con lo que nos dijo el niño, el hijo, con lo que nos dijeron los padres y con lo que nos dijo el alcalde. Si el alcalde nos dijo que no existe comunicación en las familias de su comunidad, es posible que los padres nos estén mintiendo. Y es posible que el alcalde y el niño, por ejemplo, coincidan y que los padres no coincidan. Y detecto entonces quién sí me dice la verdad. Pero eso lo voy a enseñar ya en un proceso para hacer el análisis y procesamiento de la información. Lo que quiero hoy que tengan claro es cómo sacar su bosquejo de temas de acá y por ende su marco teórico y cómo hacer cada instrumento. Por ahí podría existir alguna pregunta. De repente usted me dice, mire, ¿qué pasa si son muchas preguntas? Si a la hora de hacer las preguntas que ya tenía en la operacionalización de variables me salieron 50. Bueno, entonces lo que se le recomienda es que usted analice si las deja todas o suprime algunas. Voy a ejemplificar acá. Acá en este proceso de operacionalización utilicé un mismo indicador. Por ejemplo, creo que fue conocimiento. Aquí está, ¿me? Conocimiento y conocimiento. ¿O fue cooperación? Pero en algún momento usé un mismo indicador y por ende una pregunta es similar a la otra. Entonces, hay una probabilidad que la pregunta redunde. O de repente usted hace su análisis y dice, bueno, esta pregunta no redunda, pero se parece mucho a la otra. Quiere decir que si solo lanzo la uno englobo de una vez la 2 y la 3, entonces suprimo la 2 y la 3 porque la uno está bastante completa, puede hacerlo. Y si no, ese sería su listado de preguntas para el proceso de la elaboración de sus instrumentos. Espero que les haya quedado claro. Si ustedes miran a otro autor, es posible que otro autor les diga que hay más elementos en un proceso de operacionalización. Repito, algunos autores incluyen los objetivos, incluyen otros aspectos que de repente pueden ser secundarios. Quiero terminar con esto diciéndoles que lo último que usted va a hacer es investigar. Cuando usted llegue a la unidad de análisis a hacerle la pregunta, lo que va a hacer es automáticamente va a comprobar si se cumple el indicador o no. Cuando usted comprueba si se cumple el indicador, automáticamente está comprobando la dimensión. Cuando usted comprueba la dimensión, automáticamente comprueba la variable. Y cuando usted comprueba la variable, comprueba su tema, que es lo que usted está investigando. La razón, el qué hacer de este proceso es comprobar su tema, verificar si existe un efecto en la desintegración familiar y el estado emocional de los hijos. Y eso todo va interconectado. Hay un hilo conductor en todo el proceso, no nos perdemos, por lo tanto los resultados que vamos a obtener de las fuentes de información, de las unidades de análisis, o de los sujetos de investigación, como usted guste llamarles, va a ser un proceso que nos va a servir para probar la hipótesis que ya la redactamos y por ende para comprobar y alcanzar nuestros objetivos de investigación. Que Dios les bendiga. Un honor siempre compartir con ustedes en este escenario. Siga mi canal y vamos a seguir compartiendo material educativo en este para fortalecimiento del conocimiento. Que tengan buen día.